Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Maldiciones Generacionales por Edward Payson. En las páginas de la Escritura encontramos verdades que trascienden generaciones. Una de ellas es la solemne advertencia de que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero, ¿qué significa realmente este pasaje? ¿Es Dios injusto al castigar a los hijos por los pecados de sus padres, o se trata de una advertencia más profunda sobre el poder del ejemplo y las consecuencias del pecado? Hoy escucharemos un sermón clásico de Edward Payson, que nos conducirá a reflexionar sobre la justicia divina, la responsabilidad personal y el llamado urgente al arrepentimiento. Prepárate para sumergirte en una enseñanza que resuena con fuerza hasta nuestros días. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7. En este pasaje encontramos una parte del nombre de Jehová, proclamado por él mismo. En el capítulo anterior encontramos a Moisés orando por una manifestación de aquellos atributos en los que consiste esencialmente la gloria divina. Te suplico, dijo, muéstrame tu gloria. Dios respondió a esta petición diciendo, haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré ante ti el nombre del Señor. Cumplió esta promesa. El Señor, dice el escritor inspirado, descendió en una nube, y proclamó el nombre del Señor. Y el Señor pasó delante de él, y proclamó, Jehová, Jehová Dios, misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en bondad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Al oír este adorable nombre, así proclamado, Moisés se apresuró, inclinó la cabeza y adoró, expresando así su cordial aquiescencia a todo lo que Dios había revelado respecto a su carácter y las máximas de su gobierno. Todo aquel que posea el temperamento de Moisés, al oír este nombre, se sentirá dispuesto a seguir su ejemplo, pero es más que probable que no todos los presentes posean su temperamento y que algunos, al oír esa parte del nombre de Dios que se ha leído como nuestro texto, se sientan más inclinados a preguntar, ¿cómo puede ser justo? ¿Cómo puede hacerse consistente con nuestras ideas de perfecta rectitud? Que Dios castigue la iniquidad de los hombres sobre su posteridad. O, como la expresión evidentemente significa, castigar a los hijos y a los nietos por los pecados de sus padres. Responder a estas preguntas exponiendo el verdadero significado del pasaje y demostrando que el método de proceder que describe es perfectamente justo, es mi propósito en el presente discurso. Con esta perspectiva, señalo 1. Que este pasaje no se refiere en absoluto al trato de Dios con la humanidad en un estado futuro. Esto no significa que Dios castigará a los hijos en el futuro por los pecados de sus padres, sino que la visitación o castigo que amenaza es exclusivamente temporal. Esto se evidencia en un pasaje del capítulo 18 de Ezequiel, donde Dios, hablando de la muerte a la que su ley condena a los transgresores, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. En otro pasaje dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. La misma verdad se enseña claramente en los numerosos pasajes que nos aseguran que, en el día del juicio, Dios recompensará a cada hombre según sus obras. No, como observarán, según las obras de sus padres, sino según las suyas propias. Ni se encuentra en la Biblia la más mínima indicación de que, al dispensar recompensas y castigos eternos, Dios tendrá en cuenta la conducta de los antepasados, sea cual sea. Observo que Dios nunca castiga a los hijos, ni siquiera con juicios temporales, por los pecados de sus padres, a menos que imiten y justifiquen así las ofensas de estos. Esto, él mismo lo declara de la manera más positiva e inequívoca. Los judíos impíos,
Mientras sufrían el justo castigo por sus propias ofensas, usaron este proverbio: los padres comieron uvas agrias, y a los hijos les rechinan los dientes. Es decir, nuestros padres pecaron, y nosotros, sus hijos, somos castigados por ello. Se justificaron así insinuando que las calamidades que sufrieron no fueron consecuencia de su propia conducta, y al mismo tiempo acusaron a Dios de injusticia. Los caminos del Señor, dijeron, no son iguales ni equitativos. Por esta queja impía e infundada, Dios los reprende severamente, declara que no usarán más este proverbio y muestra, de la manera más clara, que no tenían motivo para usarlo. Les asegura a estos murmuradores que, si un hombre malvado tiene un hijo que ve todos los pecados de su padre, los considera y no los practica, sino que ejecuta los juicios de Dios y anda en sus estatutos, no morirá por la iniquidad de su padre, sino que vivirá. Con esta seguridad, la conducta divina, tal como se describe en el Antiguo Testamento, corresponde. Ezequías, Josías y muchos otros hombres piadosos fueron hijos de padres extremadamente malvados. Pero como evitaron los pecados de sus padres y fueron supremamente devotos de Dios, gozaron de su favor en gran medida y no fueron castigados con desagrado por sus progenitores. Sin embargo, hay una aparente excepción a estas observaciones que debe notarse. Es evidente, a partir de los hechos, que incluso los hijos piadosos a menudo sufren las consecuencias de la mala conducta de sus padres. Si un padre es ocioso o derrochador, si malgasta sus bienes con el juego o la intemperancia, o destruye su reputación con crímenes escandalosos, o arruina su constitución con indulgencias sensuales, sus hijos, y quizás los nietos de sus hijos, pueden sufrir las consecuencias, y ningún grado de piedad los protegerá siempre de tales sufrimientos. Sin embargo, estos sufrimientos no deben considerarse castigos infligidos por Dios, sino simplemente consecuencias naturales de la mala conducta de sus padres. E incluso estas consecuencias, aunque dolorosas, serán compensadas para su beneficio, pues todo obra para bien de quienes aman a Dios. Sin embargo, cabe añadir que el ejemplo y la conducta pecaminosos de los padres malvados tienen una poderosa tendencia a impedir que sus hijos se vuelvan piadosos, a inducirlos a seguir caminos viciosos y, por lo tanto, a atraer sobre ellos los juicios divinos. Estos padres rara vez o nunca dan a sus hijos buenos consejos o una educación religiosa, sino que les permiten crecer, casi sin restricciones, con un mal ejemplo en su forma más influyente, siempre ante sus ojos. Por lo tanto, la maldad a menudo se transmite en las familias de generación en generación, volviéndose más profunda e inveterada a medida que desciende, hasta que una venganza largamente postergada alcanza a la raza culpable y borra su nombre de la faz de la tierra. Observo 3. Que nuestro texto describe el método de Dios para proceder con las naciones y las comunidades civiles o eclesiásticas, más que con los individuos. No digo que no se refiera a individuos, sino que se refiere principalmente a naciones, estados e iglesias. Parece diseñado para enseñarnos que Dios a menudo castiga a una generación con juicios nacionales, a causa de los pecados de las generaciones anteriores, o en otras palabras, que al castigar a una nación en un período de su existencia, tiene en cuenta los pecados de los que había sido culpable en períodos anteriores. Por ejemplo, cuando condenó a los cananeos a la destrucción, tuvo en cuenta no solo los pecados de la generación destruida, sino todos los pecados de los que la nación había sido culpable desde el comienzo de su existencia política. Esto es evidente al informar a Abraham de que los cananeos no podían ser destruidos inmediatamente, pues su iniquidad no había alcanzado su colmo, pero que, tras 4 generaciones, su medida se cumpliría y su destrucción sería efectiva. De manera similar, trató con los amalecitas. Esta nación atacó cruel, traicionera e injustificadamente a los israelitas en el desierto. Dios declaró entonces que castigaría a la nación de Amalec por esa ofensa. Pero el castigo se aplazó durante cientos de años y luego se aplicó con terrible severidad. Y se declaró expresamente que la destrucción de los amalecitas, que entonces tuvo lugar, se debió al pecado cometido tantos años antes por una generación anterior. Dios se rigió por principios similares en su trato con los judíos. El cautiverio babilónico fue concebido como un castigo, no solo por los pecados de la generación que fue llevada al cautiverio,
sino también por los pecados de la generación anterior. Así, la actual dispersión de los judíos, con todas las calamidades que, durante 1800 años, han abrumado a ese pueblo devoto, es una expresión continua del desagrado divino por el pecado del que fueron culpables sus padres al crucificar al Hijo de Dios, de quien dijeron, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Nuestro Salvador mismo dijo a la generación por la que fue crucificado, «Llenen la medida de sus padres, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien mataron entre el templo y el altar, para que podamos percibir la justicia, la sabiduría y la propiedad de este método de proceder. Es necesario considerar lo siguiente. Es indispensable para la perfección del gobierno moral de Dios que se extienda a las naciones y comunidades, así como a los individuos. Esto, considero que es demasiado evidente para requerir prueba. Pues, ¿cómo podría Dios ser considerado el gobernante moral del mundo si las naciones y comunidades estuvieran exentas de su gobierno? Además, si Dios ha de ejercer un gobierno moral sobre naciones y comunidades, recompensándolas o castigándolas según sus obras, las recompensas y los castigos deben ser dispensados en este mundo, pues las naciones y comunidades no existirán como tales en el mundo venidero. En ese mundo, Dios debe tratar con los hombres, considerados simplemente como individuos. Además, parece evidentemente apropiado que tanto las comunidades como los individuos tengan un periodo de prueba y probación, que si la primera generación resulta pecadora, la comunidad no sea destruida inmediatamente, sino que el castigo se suspenda hasta que se vea si la nación se muestra incorregible, o si alguna generación posterior no se arrepiente de los pecados nacionales, evitando así los juicios nacionales. Ahora bien, es evidente que si Dios espera así a las naciones, como a los individuos, y les concede un tiempo de prueba, un espacio para el arrepentimiento, no puede destruirlas hasta que muchas generaciones de pecadores sean sepultadas. Además, al suspender así la vara o la espada sobre una nación, le ofrece poderosos incentivos para la reforma. Apela a los sentimientos paternales, al afecto de los hombres por su posteridad, y se esfuerza por disuadirlos del pecado, con la seguridad de que su posteridad sufrirá por ello. En relación con estas observaciones, debemos recordar lo ya dicho, que Dios nunca castiga a una generación por los pecados de sus antepasados, a menos que imite su conducta, a menos que sea culpable de ofensas similares o más graves, justificando así la mala conducta de las generaciones anteriores. Además, como las naciones pecadoras, al igual que los individuos, si no se reforman, suelen empeorar. Siempre se encontrará que los últimos días de una nación son sus peores días, y que la generación destruida está más abandonada que todas las generaciones anteriores. Solo añadiré que cuando Dios abandona o destruye a una nación por sus pecados nacionales, no inflige a la generación destruida más de lo que merecen sus propios pecados, aunque los castiga con mayor severidad de la que dejaría si no fuera por la culpa acumulada por las generaciones que la precedieron. A partir de estas declaraciones y consideraciones, concibo que no solo la justicia, sino también la sabiduría y la corrección de los procedimientos divinos deben resultar evidentes para toda mente serena e imparcial. Si aún persisten dudas al respecto, permítanme intentar disiparlas con la siguiente declaración. Supongamos que, desde el comienzo de nuestra existencia como nación, alguna otra nación, sin provocación alguna, nos hubiera tratado de la manera más hostil e injuriosa, interrumpiendo nuestro comercio, asesinando a nuestros conciudadanos y, finalmente, apoderándose por la fuerza y reteniendo injustamente una parte de nuestro territorio. Supongamos que la generación que cometió estos actos de hostilidad fuera sepultada y que una nueva generación la sucediera, y que, en lugar de reparar las injurias que sufrimos de sus padres, las repitiera y conservara el territorio que adquirió injustamente. No deberíamos considerar que tenemos motivos justificados para quejarnos de esta nueva generación, que en efecto fueron cómplices de los crímenes de sus padres y merecedores del castigo debido a esos crímenes. Y suponiendo que la guerra, en cualquier caso, fuera justa, no deberíamos considerar justo declarar la guerra a esa nación en cualquier período posterior de su existencia, mientras sus ofensas se repitieran y conservara el territorio que adquirió injustamente. Queridos lectores,
Que Dios castigue las iniquidades de los padres sobre los hijos no implica más que lo que implica esta suposición. ¿Quién, entonces, negaría que su método de proceder es justo? Estimados oyentes, el tema que hemos estado considerando sería interesante e instructivo en cualquier momento, pero hay algo en nuestra situación actual que lo hace, en este momento, particularmente así. Como comunidad, estamos entrando en una nueva forma de existencia política. Ahora estamos separados de nuestro estado original y no nos preocupan sus pecados ni sus virtudes, salvo lo que resulte de nuestra conexión con Él, como miembros de la unión. Pero aunque no nos preocupan los pecados de los que pueda ser culpable en el futuro, es evidente, a partir de nuestro tema, que seguimos profundamente interesados en la pecaminosidad y la culpa contraídas por ese estado durante el periodo de nuestra conexión política con Él. Compartimos esa pecaminosidad, contribuimos a la acumulación de esa culpa, y si Dios castiga a nuestro estado original por sus pecados, debemos esperar compartir la pena, a menos que el arrepentimiento y la reforma previos lo impidan. Si el Estado, al momento de nuestra separación, hubiera tenido una deuda que no pudo saldar, se nos habría cobrado la parte que nos correspondía. Y la misma observación se aplicará a la deuda contraída con la justicia divina. Nos corresponde, entonces, mirar atrás e indagar de qué pecados fue culpable el Estado durante nuestra relación con él. Con respecto a los padres primitivos, o primeros pobladores del Estado, se insinuó por la mañana que eran, en un grado muy poco común, devotos de Dios. Ninguna otra nación puede jactarse de tales antepasados. A ninguna otra nación se le ha transmitido tan poca culpa por parte de sus fundadores. Pero es demasiado evidente para requerir pruebas que nuestros antepasados inmediatos se han hundido muy por debajo del nivel de sus antepasados. El progreso de esos vicios, que principalmente tienden a atraer juicios divinos sobre un pueblo, ha sido constante, rápido y sumamente alarmante. La disipación, la intemperancia, la profanación del sabbat, el descuido de las instituciones divinas y el lenguaje profano han irrumpido sobre nosotros como una inundación abrumadora. La prevalencia del perjurio o el falso juramento es, si cabe, aún más alarmante, sin mencionar la poca consideración que se presta, en muchos casos, a los juramentos de cargo. Cuán terriblemente se han visto contaminadas nuestras transacciones comerciales durante algunos años por este delito. ¿De qué perjurios palpables han sido culpables numerosos conciudadanos nuestros, tanto en nuestro país como en el extranjero, y cuán ampliamente han participado en la culpa quienes los emplearon? Podemos subestimar esto y conformarnos con que los juramentos consuetudinarios son nimiedades. Pero tengan la seguridad, mis oyentes, de que cuando Dios es llamado, en cualquier ocasión, a dar testimonio de una transacción, Él la da. Y ay del miserable que invoque al Dios de la verdad para dar testimonio de una mentira. Dios no dejará inocente a quien tome su nombre en vano, ni dejará inocente a una nación o comunidad donde prevalezca este pecado. Incluso ustedes, mis oyentes, considerarían el mayor de los insultos que un hombre los invocara con descaro para que testificaran sobre la verdad de una mentira conocida. ¿Con qué sentimientos entonces debe el Dios de la verdad oírse tan frecuentemente llamado a dar tal testimonio? Pero volviendo a lo que quizás sea una digresión, si estos y otros pecados han prevalecido gravemente en nuestro estado original y en esta parte de él, durante el periodo de nuestra unión política, entonces, a menos que nos arrepintamos de estos pecados, y mucho más, si persistimos en ellos, podemos estar seguros de que Dios, tarde o temprano, castigará la iniquidad de nuestros padres. Comenzaremos nuestra existencia separada con nuestra medida de iniquidad parcialmente colmada, y nuestros propios pecados pronto la colmarán por completo. En segundo lugar, este tema nos enseñará no solo a reflexionar sobre el pasado, sino también a mirar hacia el futuro. Si Dios, en su trato con las comunidades civiles, castiga los pecados de los padres sobre sus hijos, castigará nuestros pecados sobre los nuestros. Sufriremos por ellos en el mundo venidero, y ellos sufrirán por ellos en este mundo. A menudo hablamos de actuar por nuestra posteridad, de proveer para su felicidad, pero de ninguna manera podemos promover su felicidad tan eficazmente como abstenernos del pecado. De ninguna manera podemos hacer más por destruirla que persistiendo en el pecado. Confesamos haber sido impulsados, al menos en parte, si no principalmente,
por la preocupación por sus intereses al buscar la separación que se ha producido. Pero, ¿de qué les servirá ser un estado separado si indirectamente los separamos del favor y la bendición del cielo? ¿De qué les servirá legarles nuestros privilegios civiles y religiosos si el legado, como consecuencia de nuestros pecados, viene acompañado de la maldición del cielo? Una medida de iniquidad casi completa es una herencia terrible para legar a la posteridad. Sin embargo, tal herencia sin duda les transmitiremos, a menos que una reforma más general de la que parece razonable esperar la impida. Que Dios tenga misericordia de nuestra posteridad, porque me temo que no la tendremos. En tercer lugar, este tema puede ser interesante e instructivo para muchos de nosotros, no solo como miembros de la comunidad a la que pertenecemos, sino como individuos. Hay aquí algunos descendientes de una larga línea de antepasados y religiosos que apenas encuentren, entre sus progenitores, un siervo devoto de Dios. Sin duda, estos tienen motivos para temer que una maldición caiga sobre una raza que ha estado alejada de Dios por tanto tiempo. ¿Hay algunos cuyos antepasados inmediatos hayan vivido sin Dios en el mundo? Que estos recuerden que si no quieren ser castigados por los pecados de sus padres, deben abandonar sus caminos pecaminosos. Hay algunos que mientras sus padres permanecen ajenos a Dios, hayan sido guiados a conocerlo y servirlo ellos mismos. ¿Qué razón tienen para bendecir y adorar la misericordia soberana, que, en lugar de dejarlos bajo el peso de la culpa derivada y personal, los ha visitado con la salvación? ¿Hay padres presentes que no conozcan a Dios? Sin duda, les corresponde tomarse este tema en serio, para no atesorar ira contra sus descendientes. Permítanme suplicar a estos padres que reflexionen sobre cuán reconfortante y delicioso debe ser poder, en sus últimos momentos, legar a sus hijos y a los hijos de sus hijos la bendición de un padre piadoso. Poder, como Jacob moribundo, decir: el Dios de mis padres, el Dios que me ha alimentado toda mi vida, el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a mis hijos y sea su Dios. Sin duda, si hay un espectáculo delicioso en la tierra, es el de un padre moribundo, que tras haber guiado a sus hijos por el camino de la paz, con sus principios y ejemplo, expira mientras la bendición que les lega tiembla en sus labios. Por otro lado, ¿qué espectáculo puede ser más terrible que el de un pecador moribundo, cuya propia y sombría perspectiva se vuelve 10 veces más deprimente al pensar que sus propios hijos están involucrados por esta vida, quizás por la eternidad, en las consecuencias de sus transgresiones? Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.